Estoy seguro que más de una vez han visto la pancarta "The future is feminist". Bueno, considerando algunas cosas de algunos feminismos, creo que deberíamos repensar la pregunta. Por supuesto, el feminismo no se va a tocar, pero ciertos feminismos no nos tocarían a nosotros. Entonces, ¿es el futuro feminista queer friendly? Un problemita que yo tengo con la globalización es el hecho de que a personas a fecha de hoy le parece sorprendente y novedoso cosas que a mí ya me aburren. Cosas que yo ya he vivido y cosas que a mí ya me parecían novedosas hace 10 años atrás, cuando he comenzado con la parte geek de mi persona. A desarrollarla, a pulirla, a nutrirla. Y en este caso en particular estoy hablando de lo que viene siendo el tema fanfic. Siento que el tema fanfic está diversificándose, está como un virus avasallando en toda la sociedad y la gente recién está comenzando a conocer qué es el fanfic. Una consecuencia de ello es que muchos videos de TikTok y de por sí están usando lo que se llama point of view. Que si ustedes hacían fanfic hace 10 años, era lo más común del mundo como para indicar el narrador, como para tener mucho más facilidad para ir cambiando de narrador y que las personas no se confundan, más que nada las personas con una lectura un poco superficial y que no le están entrando muy bien, o cuando sos un escritor principiante y no sabes muy bien cómo hacer las transiciones. El point of view era la salvación para esto. Podía contarse en diferentes capítulos o, más que nada, se hacía de 2 o 3 points of view en un mismo capítulo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Bueno, sucede que al fanfic le antecede, hace unos años atrás, el boom de los ships. La gente ha comenzado a conocer el término ship de una manera que me sorprende, la verdad, porque la primera vez que yo he sentido nombrar el ship fuera de internet, fuera de mi habitación, cuando la realidad me dio un golpe en la cara y dijo, mira, hay gente que sabe que es un ship. Fue más o menos en 2014, cuando yo estaba comenzando la secundaria. 2014 resuena un poquito, se detiene en un nicho de geeks, pero después la primera vez que personas normes lo nombran es por allá 2017-2018. Entonces yo digo, wow, viéndolo en retrospectiva, como que de a poco se ha ido metiendo la cultura del internet en la realidad. Y otra de las cosas más importantes de este fenómeno es el cómo hemos comenzado a consumir como sociedad en general. Porque bien, estamos 10, 15 millones de personas totalmente aisladas de la realidad, encerradas en su habitación, como yo, viendo su computadora, como yo, escribiendo fanfiction, buena o mala, no interesa, pero escribiendo fanfiction de cosas que jamás en la vida a nadie se le ocurriría escribir fanfiction. Y vamos empezando a escalar podfics. Comenzamos a leer los fanfictions y a grabarlos para que la gente que no tiene tiempo de leer pueda escucharlos. Esto con el auge del podcast en 2016. Seguramente ya había antes, por supuesto que había antes, pero yo lo he vivido más o menos en 2016-2017 con el auge de Spotify. Después, los fanarts siempre han estado, siempre van a estar y los amo, los adoro. Igual que los fanfics. Los fanfics están hace más de 100 años. No vamos a mentir al respecto. Hay muchas cosas que hoy en día se pueden considerar un fanfiction. Incluso un retelling, pero es como que todavía hay mucha gente que confunde el retelling con el fanfiction. O el tributo o una continuación, en plan una secuela fanfiction. Lo abordaremos en otro episodio de mi podcast. Ejemplos. Good Omens. Muchos los consideran un fanfiction de la Biblia, pero en realidad es un
técnicamente es un retelling de la película de Omens. Técnicamente también es un retelling cultural. Neil Gaiman hace mucho esto de hacer retellings. A lo que quiero llegar es que toda esta cultura de los fanarts, de los fanfics, de los podfics, de crear ediciones de video, repito, 2016, Instagram ya estaba instalado, Tumblr ya estaba recontra mil instalado y estaba perdiendo popularidad. Los edits comienzan a resurgir de una manera increíble y la gente comienza a compartirlos. En esta época también es más o menos cuando yo descubro lo que es el multifandom, es decir, la categoría de agrupar varios fandoms en una sola obra. Es decir, yo venía viéndolo más o menos como crossovers o en los fanfictions. Era medio un disparate, pero no es hasta estas fechas que realmente empiezo a ver exponencialmente estos cruces o estas agrupaciones en edits de YouTube. Por ejemplo, una muy importante que me ha cambiado la vida, es un multifandom de Purple Lamborghini. Es fenomenal, es uno de los mejores que he visto. Creo que en la vida me voy a acordar de otra cosa que no sea esa edición de Purple Lamborghini de multifandom. Los multicouples, los multigay, los multilesbian. No, chicos, ha sido una locura tras otra. Pero claro, esto estaba dentro de nuestro nicho. Todavía seguimos manteniéndolo al nicho, obviamente. Pero ciertas cosas migran porque cada vez las personas con el auge de las redes sociales, las personas pueden compartir un poco más su vida, sus experiencias, lo que hacen. TikTok, Twitter, Instagram nos han abierto una puerta de decir, miren lo que puedo hacer, miren lo que estoy haciendo, miren lo que yo puedo llegar a hacer si la gente confiara en mi talento. Así nacen escritores, así nacen influencers, así nacen videobloggers, así nacen youtubers. Obviamente todo esto ya existía en el pasado, pero siento que ahora es mucho más común. Un ejemplo que me parece el más antiguo que tengo de habla hispana es Josu Daemon, que él grababa sus videos y los subía a YouTube, pero en realidad no le importaba las vistas en YouTube. Los subía a su blog después mediante un enlace para que las personas que leyeran su blog de reseñas de libros, de recomendaciones, pudiesen ver los videos. Lo que me encanta. Y ahora en los blogs se pueden también anclar otras cosas como podcast, episodios de podcast y más. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuál es el límite que hay en la realidad normie y la realidad geek? Y también me gustaría que nos preguntásemos en qué momento lo queer se une en el limbo, en esa intersección entre la realidad y la ficción. Porque una de las grandes características del fanfiction es que desde sus principios siempre se ha inclinado un poquito a la cultura queer. Y eso es lo que me gustaría hablar hoy. Cómo la cultura queer siempre ha estado infiltrada en nuestro mundillo geek. Para todos aquellos que no sabíamos qué clase de vida vivir en la realidad y que podíamos ser tan libres de vivir en la ficción. Y por ello quiero traer un ejemplo más que importante, que es de lo que se trata el podcast de hoy, que es el legado que nos ha dejado Marvel como universo cinematográfico y como hito cultural. Porque no podemos negar que Marvel ha sido un hito que ha permitido que más personas se conviertan en geeks. Y entre esas personas geeks podemos resaltar también que han descubierto que el mundo geek está más allá de hombres heterosis de 30 a 40 años y que se aloja en nuestras mentes desde muy pequeñas. Entre mujeres, entre hombres, entre personas no cis, entre personas de la comunidad queer. Y quiero también hablar un poquito de cómo es que Loki, que ha estrenado su segunda temporada este 5 de octubre, cómo Loki a mí
me parece que puede llegar a ser la nueva entrada hacia un Marvel un poco más queer de lo que veníamos viendo. Por decirlo de otra manera un poco más cerrada, cómo Loki podría afectar el futuro de Marvel y cómo podría finalmente canonizar efectivamente a la comunidad queer dentro de este vasto universo que es el universo cinematográfico de Marvel. Bienvenidos mortales una vez más a mi podcast. Yo soy Tori Pevensey de The Comics Legacy y esto es Tori Pevensey does a podcast with The Marvel Queer Legacy. Hablando en criollo porque yo también a veces me canso de hablar y repetir en inglés. The Marvel Queer Legacy se está refiriendo al legado queer de Marvel. ¿Qué es queer? Es todo aquello que salga de la heteronorma heterosis. ¿Qué significa esto? No personas heterosexuales y no personas cisgénero. No se trata de un intento por quitarles reconocimiento, sino de poder diferenciarnos después de que por tanto tiempo nos han hecho diferencia. Ahora nos hemos apropiado del término queer y lo usamos con mucho orgullo. Y hablando de orgullo, me acuerdo perfectamente que cuando salió la primera temporada de Loki, muchos quedaron bastante enojados, más que nada enojados, respecto a un detallito que aparecía en el episodio 3 de la Mentis, cuando Loki y Sylvie se ponen a hablar de sus conquistas. Y a las personas como que no les cayó muy bien el hecho de que Loki pueda ser potencialmente bisexual. Y peor aún les cayó el hecho de que técnicamente Loki es una persona pansexual de género fluido. ¿Qué quiero decir con esto? Que Loki es una persona queer. Es un dios, sí, pero dentro de las clasificaciones vendría a ser una persona queer. Es decir, que puede pasar de verse y expresarse en una orientación masculina como en una orientación femenina dentro de polos binaristas. Puede sentirse cómodo un día y decir, che, hoy tengo ganas de verme un poco más femenina, hoy tengo ganas de verme un poco más masculino, o un poco más masculina, o un poco más femenino. Todo eso ya queda en cosa de Loki y cómo se siente en el día a día. Pero claro, a las personas esto les pareció una atrocidad. Como si Loki no hubiese parido un caballo de 8 patas y se lo hubiese regalado a Odín. ¿Entienden por dónde voy? Bueno, aclarado esto y que seguramente a una gran parte del fandom, seguramente hombres heterosis, pero estoy también segura de que hay muchas personas, mujeres, y quizás algunas representaciones queer que dicen, no me gusta la representación de Loki, no me gusta cómo lo manejan, pero eso ya no tiene que ver tanto con que Loki sea una persona queer, sino como Marvel maneja a las identidades queer. Que de hecho me sorprende bastante que Loki no ha sido un gran tumulto. Esto es uno de los errores que suele cometer Hollywood, más que nada Hollywood, de que cuando sos una persona queer o una persona racializada, todo tu arco argumental va a girar en torno a eso. Vos no tenés más característica que ser gay, que ser negro, que ser latino, que ser drogadicte, que ser, no sé, que estar embarazada, que esto, que lo otro, como que ese es tu único rasgo. Porque es difícil crear personajes tridimensionales con matices y todo eso. Entonces, es refrescante, de cierta manera, de que la sexualidad, que la orientación sexual, que la identidad de género, que la expresión de género no se vea completamente centralizada en una historia. Porque vamos a decir la verdad, a la mayoría de los personajes nos chupa un huevo
que hacen como se ven, vamos a decir la verdad, nos chupa un huevo. Esto ha llevado muchas veces a que muchos personajes no tengan siquiera en ningún lugar escrito que son heteros o que son personas cis. Simplemente se presupone, porque entre comillas es lo normal. Es como que lo más cotidiano que te puedes encontrar. Pues no. Estamos cambiando un poquito eso y cada vez nos podemos encontrar a más gente queer en la calle viviendo libremente sin tener que hacer de su sexualidad, de su orientación sexual, de su identidad de género algo político. ¿Que lo es? ¿Qué lo es? No voy a negar que lo sea. Pero hay mucha gente que, un poco más privilegiada que otros, viven y se desarrollan en ciudades, en contextos sociales mucho más queer friendly, mucho más queer amigables. Lo que hace que ponernos en una perspectiva de politizar nuestros cuerpos y politizar nuestras voces y politizar nuestra identidad no sea una necesidad del día a día. Pero sí tenemos todos que tomar conciencia respecto de que en muchísimos lugares, lamentablemente, las cosas no son tan sencillas. Entonces, tenemos este personaje género fluido, tenemos este personaje pansexual como lo es Loki. Y claro, en algún momentito del episodio de la Mentis, nos metieron ahí un gustito a romance. Algo que decir, Loki y Sylvie se están dejando de mirar con ojos de odio y están comenzando a pasar del enemies a pasar al to lovers. No sé si la idea me encantaba, no sé si la serie en general me encantaba. Soy una de esas personas detractoras que seguramente van a funar en internet por decir que no le ha encantado la primera temporada, pero no me refiero a que sea una mala temporada. Es como decir que la temporada 2 de Good Omens no me ha maravillado. Me ha maravillado en los primeros 7 días, igual que Loki me habrá maravillado durante toda su publicación semanal, de su estreno semanal, pero después de eso como que no ha afectado fuertemente mi vida, de la misma manera que Good Omens temporada 2 no está afectando mi vida, y de la misma manera que los primeros 3 episodios de Our Flag Means Dead no me están pareciendo demasiado relevantes en este momento, de la misma manera que la quinta temporada de What We Do in the Shadows no me parece demasiado relevante en este momento. A lo que quiero llegar es que me puedo sentir en este momento de cierta manera o de cierta otra en plan con las series. Pero eso no quiere decir que sean malas series o que no las haya disfrutado cuando las he visto. Que he disfrutado Loki y concuerdo completamente con la mayoría de las personas en internet, críticos, escritores, blogueros, youtubers, influencers, con que Loki es, sin lugar a dudas, la mejor serie y el mejor proyecto de los últimos años de Marvel Studios. Sí, y teniendo en cuenta el primer episodio de la segunda temporada titulado Ouroboros, creo que se está comenzando a cimentar más que nunca la idea de que sí. De hecho, Loki es uno de los mejores proyectos que nos ha dado el UCM alguna vez. Volviendo al tema de Loki con Sylvie, siento que después de la Mentis como que han intentado darle ese gustito de romance. Me puede gustar, no me puede gustar. Apenas ha terminado la serie, apenas yo salí de vacaciones en noviembre cuando terminó de estrenarse toda la serie, porque tengo algo de decir, me quiero ver los capítulos semanales y después reposar un rato y volvérmelos a ver de un tirón, como para decirme si me agarra más. Bueno, después de que me los he visto de un tirón, he vuelto a esperar un poco más de tiempo y un día, aburrida, en AO3, he tenido la maravillosa idea de buscar unos fanfics de Loki. Tenía ciertas ideas de lo que me podía llegar a encontrar, teniendo en cuenta que Loki, desde que ha aparecido, es uno de los personajes más sexualizados asquerosamente dentro de la ficción.
Esto sucede muchas veces en la ficción con un personaje clave que los sexualizan y básicamente los hacen protagonistas de parejas con todos y que realmente no termina creando un vínculo, que simplemente es ficción y que no puede o ni siquiera intenta tener fundamentos o argumentos. Simplemente se crea la historia desde el principio. Bueno, se puede hacer, es ficción. Pero a veces como que se les va un poco la mano a los flickers y terminan escribiendo cosas. Cosas como Torki. ¿Qué es Torki? Bueno, Torki es el ship más popular de Loki, si no me equivoco. Es el ship entre Thor y entre Loki. Porque dioses, obviamente, se tienen que dar entre ellos, ¿o no? Polémico. No lo vamos a discutir ahora. Pero sí. Lo que sí me gustaría discutir de esto es que el ship más famoso de Loki sea un ship queer. Un ship que técnicamente ha comenzado siendo un ship gay y que ahora que se nos ha afirmado que Loki es una persona de género fluido, es una persona genderqueer, podríamos decir que el ship se puede considerar un ship no binario. Porque tampoco tenemos la confirmación de que Mobius se identifique como hombre, más allá de que usa pronombres masculinos. Muchas personas utilizan pronombres masculinos y no se consideran hombres. A lo que quiero llegar es que desde el principio Loki ha tenido esta cosita de queer en los fanfics. Y los fanfics son muy poderosos. Mucha gente subestima el poder de los fanfics. Los fanfics crean un ideario, crean un imaginario colectivo en el fandom de decir, sí, bueno, me gusta este ship. Lo voy a reproducir. Quizás no, quizás lo siga leyendo nada más. Y eso ha llegado a convertir a Thor en el ship número 1 de Loki. Después, otro de los ships más famosos seguramente es Iron Frost. Y seguramente me puedo encontrar por ahí otro con Doctor Strange. Y últimamente, en ese momento, en mi lapsus de búsqueda de fanfiction, sabiendo que me podía encontrar esto y sabiendo que posiblemente no me iba a gustar, he caído en una historia de un ship novedoso en su momento. Porque, a ver, las flickers tienen esto de que son muy rápidas. Ay, hablo de flickers como si no fuera parte de ellas. Es que sí, yo también lo hago. Apenas veo en una serie una pareja potencial, digo, oh, sí, de aquí son, shippeo. Pero solamente hago conjeturas. Y espero que termine la temporada o ver cómo es el panorama en el fandom para decir si lo voy a apoyar, lo voy a oficializar o no. Yo tengo un ship creado que se llama Londerica Husbands. Nadie lo usa seguramente tiene, debe tener otro nombre, el shippeo entre Reese Montrose y Joe Goldberg. Pero apenas he visto su interacción, he dicho, sí, sí, me gusta, pareja gay, sí, ship, ahora. Y me imagino que también ha pasado lo mismo con las personas que han visto cierta potencialidad en la relación de Loki y Mobius. Porque también otra cosita que tenemos como flickers es saber que históricamente, cuando han llamado a alguien amigos cercanos o mejores amigos o amigos muy muy cercanos o roomies hace 40 años que son roomies, y básicamente se puede llegar a ser una pareja queer que se ha tenido que esconder o no ha podido oficializar en voz alta y decir sí somos gays, sí somos lesbianas. Cositas del contexto social, you know. Entonces, cuando suceden estos tipos de amistades,
medio juguetonas, nos sale pensar, bueno, a ver, ¿cómo serían potenciales parejas el uno con el otro? Porque pueden hacer, chiques, pueden hacer perfectamente un romance entre dos personas. Y no quiero que me vengan a decir, che, bueno, que al final nadie puede ser amigo de nadie. No, bueno, sí, se pueden crear amistades. Y también se pueden crear noviazgos, así de fácil. O una amistad se puede convertir en un noviazgo, o un noviazgo puede decir, che, esto no da para más, seamos amigues, seamos buenos amigues. Es así, no traten de forzar las cosas, no traten de darle un porqué a todo. Simplemente piensen de que puede pasar, bueno, puede pasar. De que pase o no, vaya a saber qué se hará después. Entonces, el ship entre Mobius y Loki ha ido tomando fuerza, en mi ignorancia, hasta el punto de que ahora es, si no me equivoco, el cuarto ship de Loki más popular. Tengamos en cuenta que este ship ha nacido relativamente hace poco. Torki es el primero porque, bueno, tiene más de 10 años creado. Y que se llegue en el cuarto puesto me parece bastante sorprendente considerando la cantidad de fanfiction que se escribe por día de Loki. Entonces, me estás diciendo que miles de personas, si es que no millones, hemos podido ver cierta chispita amorosa entre Loki y Mobius, pero las personas de Marvel no. ¿Estás diciendo que todas las personas en el set, que todas las personas, que todos los productores, escritores, actores, editores han visto la relación desenvolverse y han dicho, nah, son amigos? ¿En serio no ha habido un nicho que ha pensado, estos son repareja? ¿No? ¿Solo a millones de espectadores? Raro. Así que de eso quería dedicarme a hablar el día de hoy. Siento que Marvel está haciendo bien las cosas en el sentido de no centralizar la historia y decir, bueno, este es un romance gay, este es un romance queer, este es un romance no binario, que eso que lo otro. Porque la verdad a mí me caga el romance. Anyway, y yo vine aquí a ver un poco de ficción comiquera, a un poco de acción, un poco de sci-fi. Vine a ver sci-fi, chiques. Vine a ver sci-fi. No hay otra razón por la que yo esté viendo Loki que no sea por el sci-fi. La pareja me puede importar menos, como lo mismo me pasa con All Flags Means Dead, o lo mismo que me pasa con What We Do in the Shadows. La historia de la pareja queda en segundo plano. Para mí lo importante en una historia, que me cuentes una historia bien hecha, es que se trate de contar una historia, claramente, y no que me quieras contar una historia de romance cuando la serie no está categorizada dentro de romance o no está pensada para ser un romance. Vos no puedes partir de la perspectiva de, no sé, un asesinato y convertírmelo de la nada en una vorágine queer. Un ejemplo es What We Do in the Shadows. Desde el minuto 1 todos los vampiros son pansexuales. Y estamos bien con eso, sí, listo. Ahora, la trama es un documentary de cómo ser vampiro en el siglo XXI en la isla del hijo de Staten. ¿Cómo es que lo dicen, Andor? The Island of the Staten, algo así lo dice, me encanta. Y pensarán, ¿entonces no te gusta Good Omens? No he dicho eso. Good Omens, como primera temporada y como primer libro, funciona perfecto. Funciona muy bien porque me cuenta la historia que me quiere contar.
Ahora, la segunda temporada ha nacido como un interludio necesario para contar una tercera temporada. Una tercera temporada que nos iba a contar qué ha pasado con el ángel y con nuestro demonio favorito después del Nonpocalypse. Apocalypnop, depende cómo le digas. Entonces es obvio que la segunda temporada necesita concentrarse más que nada en la historia de ellos. Porque la historia del apocalipsis ya ha cerrado. Es como un unitario. Una temporada te cuenta esto, un capítulo te cuenta esto, uno que esto que lo otro, anyway. La historia ya ha cerrado, ya está. Ahora vamos a contar una nueva historia. Basándonos en la primera, sí, pero una nueva historia. Por ende, nuevos personajes, nuevas formas de interaccionar, nuevas formas de contar, que es de la vida de los personajes. Ahora siento que la tercera temporada no va a tener el mismo estilo que la segunda temporada, sino que va a ser como que una mezclita entre la primera y la segunda temporada, lo cual me pone muy feliz porque ambas son muy buenas temporadas, pero siempre voy a preferir la primera temporada porque, como he dicho, el romance en sí a mí no me compra totalmente. Yo necesito un poquito más de historia. La historia en este caso era la desaparición de Gabriel y bueno, es como que ha culminado siendo otra historia de romance. Y sí, me ha gustado, por supuesto que me ha gustado, pero insisto, siempre voy a preferir otro tipo de historias por sobre las de romance, incluso si son de romance queer. Y a esto quería llegar. El hecho de que Loki siga contando una historia sin detenerse en ciertos aspectos de romance a cada rato me parece una gran idea. Y me parece que deberíamos de retomarlo en otras historias. Siento que poco a poco el romance y la comedia se han ido filtrando de una manera tóxica dentro de los proyectos de Marvel. Y se están olvidando de darnos lo que venimos a ver que son historias de cómics. Que la mayoría de las historias de cómics son ciencia ficción, sci-fi, poderes, personas mutantes, una historia de villanos contra buenos, contra héroes. Matizámelo un poquito porque el blanco y negro muchas veces aburre y te sale un Dark Knight. No sé, te sale la obra maestra de Captain America, Winter Soldier. Te sale la obra maestra de Iron Man. La segunda temporada de Our Flags Means Dead me parece que, al igual que Good Omens, nos va a contar otra historia. Al principio era la historia de Steed, que quería convertirse en pirata. Ahora la historia ha migrado, la historia ha evolucionado al pasar de los capítulos y ahora la historia es de cómo Steed puede seguir siendo un pirata, pero a la vez puede seguir al lado de Blackbeard, de Ed Teach. Y últimamente he visto este problemita en Marvel de potenciar parejas. No estoy señalando a nadie con el dedo, pero hay una cierta película que ha sido el fracaso, más fracaso de todo el año, de cierto actor que parece haber hecho un pacto con no sé quién para mantenerse igual de joven y que lo amo desde Clueless, que es pareja de otra cierta personita divina, diosa, la amo, ella no tiene nada de malo, por supuesto, ni él tampoco, sino que la historia me la terminan forzando para ver no solo su relación amorosa, sino la de sus señores suegros. Mientras viajan por cierta realidad no real, con el único fin de contarnos una historia que técnicamente es necesaria para entender Loki. Y solamente la escena postcrédito es necesaria para entender Loki. Ni siquiera es necesaria tampoco. Porque algo bueno de Loki es que se sabe separar de todo lo demás.
Lo único que Loki ha venido necesitando es unos 6 minutos en Avengers Endgame. Una explicación al principio del primer episodio de la primera temporada para explicar la historia. 6 minutos de Endgame, nada más. Pero las películas cada vez se van encadenando más y las personas le pierden el rumbo a Marvel. Le pierden el rumbo y después se tienen que estar comiendo esta susodicha película, esta susodicha mala película, con mal CGI, con mala historia, aburrida, que en realidad no le está sumando nada al universo. Y claro, entonces toda esa amargura después se concentra en el resto de las películas y todo va encadenándose hacia el desastre. Entonces, creo que Marvel debería dejar de forzar el romance y la comedia en todos sus proyectos. Y miren lo bien que está resultando en Loki. Miren lo bien que ha resultado. Sí, ese es mi único ejemplo, Loki. Lo bien que ha resultado. También ha resultado bien en Black Widow. Muchos no les ha gustado, pero es una de las mejores películas de historia de origen. Pero también siento que es una de las mejores películas en el apartado visual. La pondría en un top 5 de apartado visual, junto con Loki, por supuesto. Y por ahí veremos si está Doctor Strange o Iron Man, seguramente alguna de las dos. Pero sí, siento que no estamos haciendo nada nuevo por nadie. ¿Y es Loki acaso ese respiro que necesitamos todos para poder decir, che, Marvel no se está apagando? El cine de superhéroes todavía le queda un poco más de tiempo de vida. Entonces, quizás este tiempo de vida podamos llenarlo, pequeños huequitos. ¿Vieron cuando ponen azulejos y les queda un huequito para poner el cemento o el yeso? Bueno, llenar ese pequeño huequito con un poco de agenda, no demasiada. No demasiada, porque esta inclusión forzada que quieren hacer es terrible. No por el hecho de que sea inclusión, sino por el hecho de que está forzadísima y a nadie le gusta, ni siquiera a las personas que formamos parte de las comunidades a las que nos están queriendo meter, porque no es de una manera respetuosa, no es de una manera tampoco natural. Y quedamos en una relación un poco frenénemis con Marvel, de decir, estás queriendo ganar plata con las minorías, pero no estás queriendo perder a tus grandes mecenas. ¿Y cómo se llama esto? Tiene un nombre y Disney siempre lo ha hecho, cariño, siempre lo ha hecho. Bueno, eso es queerbaiting. Straight-washing, whitewashing, racialidad, being racist, being misogynist, siempre ha sido eso. Lo pueden observar o no lo puedan observar. Yo lo puedo observar. Soy una persona feminizada, no binaria, hispano, moreno, con un acento medianamente neutro, no demasiado oscura, por lo cual tengo ciertos beneficios en mi sociedad, por no ser tan oscura, en mi sociedad racializada. Pero aún así hay otras cosas, como el clasismo, como el neocolonialismo. Podrían haber usado toda esa mierda de inclusión forzada y lo hubiesen hecho verdadera inclusión y hubiesen dicho, mira, ¿has visto esto de Secret Invasion? Sí, bueno, ¿qué te parece si no le hacemos inclusión forzada, no tratamos de tematizar con los inmigrantes y en cambio lo tratamos como lo que es? Una invasión extraterrestre y un neocolonialismo.
Go, el Monitor Geek, tiene un video estupendo explicándolo, que me parece que les va a servir de más ayuda que escucharme a mí balbuceando cosas extra que en realidad vienen al caso pero no suman demasiado, pero que es importante de mencionar porque todo esto nos hace parte de la agenda que Marvel se maneja ahora mismo. Y esto me quería referir cuando el título lo he nombrado el legado queer de Marvel. Creo que podríamos hacer un paréntesis al lado de queer y poner un más y agregar agenda. La agenda no es mala, chiques. La agenda no es mala. La agenda se ha creado básicamente para servir a las políticas públicas. ¿Y qué políticas públicas podemos tener? Y inserción de las minorías, claramente. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Pero ¿cómo incluyes a estas minorías? ¿Las metes de golpe en un recinto racista, queerfóbico, gordoódico? No. Lo haces de una manera en que vayas cambiando el pensamiento de las sociedades y de las comunidades en las cuales están insertos los sujetos de las minorías. Así pues podemos crear alrededor de una comunidad, no sé, a ver aquí qué hay, una comunidad judía, podemos ir trabajando los miembros de la comunidad con los miembros externos a la comunidad, que son comunidades colindantes, y de tratar de que todos se lleven bien y de decir, mira, hay que romper con los sesgos, hay que romper con las ideas y los preconceptos que se tienen de las personas judías, por tirar un ejemplo. Y lo mismo pasaría con las personas queer. Hay muchas personas religiosas que únicamente están en contra de las personas queer porque piensan que es pecado, porque piensan que no va con la religión. Mientras que hay otro sector de la religión que dice, Dios los ama a todos. Y sí, también ama a las personas queer, y muchas personas queer son muy devotas de la fe. Ejemplos más próximos, mi hermano, y un ejemplo en la ficción, Eric, de Sex Education, próximo Doctor Who. Todo esto se denota en que es posible que las comunidades queer, que las comunidades racializadas puedan relacionarse de manera saludable con el resto de la comunidad, que puede tratar de convertirse en una sociedad mucho más tolerante. Es difícil, por supuesto que es difícil y por supuesto que lleva trabajo. Pero no por ello vamos a decir, no, ¿sabes qué? Mejor pongamos a otro personaje. Mejor pongamos otra backstory. Porque mira si lo hacemos mal. Bueno, mira si lo hacemos mal, se arregla consultando y se arregla trabajando. Es la única respuesta posible. Y todos los ejemplos que he venido nombrando de todas estas series son buenos, pero ahora les quiero poner otra serie en la mira que seguramente ya la conocen y seguramente que vienen pensando que también es importante para el proceso de construcción de disidencias dentro del cine y dentro de la comunidad de cómics, de la comunidad geek en general, que es, por supuesto, The Boys. The Boys, The Boys, The Boys. Considero que The Boys es la mejor serie de superhéroes de los últimos años y una de las mejores series de ciencia ficción jamás creada. Pero ¿por qué nos gusta tanto The Boys? ¿Por qué otros han tratado de replicarlo fallando estrepitosamente? La respuesta les sorprenderá de lo sencilla que es, y es que The Boys no hace tratos con nadie. The Boys no se va a poner del lado de los nazis, pero tampoco se va a poner del lado de los feministas.
Lo que hace The Voice a The Voice es que es una sátira constante de todo aquello que lo rodea. Lo que me parece una manera fantástica de poder desarrollar distintos tipos de historia. Porque tenemos distintos tipos de personajes con distintos idearios, con distintas ideologías, y ninguna es mejor que la otra, y no siempre todas funcionan para bien o no todas siempre funcionan para mal, porque está el factor humano. The Voice, las primeras 3 temporadas, es llena de gente blanca, guapa, lo que me lleva a pensar que de por sí que todos sean blancos es una crítica al hecho de que la mayoría de las agrupaciones en los cómics son blancas. Vemos que poco a poco eso ha ido cambiando, pero The Voice se burla justamente de estos tradicionalismos. Lo que me lleva a pensar que esta es la razón por la que Gen B, la nueva serie spin-off de The Voice, ha tratado esto desde otro ángulo, es decir, bueno, ¿has visto toda esa gente blanca horrorosa que amamos odiar y odiamos amar? Bueno, lo mismo, pero aquí están racializadas. Está Mary, está André, está Mary, está André, está Mary, está André. Bueno, no hay muchas más personas. Está Jordan Lee, que le rezo, me identifico bastante con Jordan Lee, sí, por supuesto. Que bueno, que podría decirse que son lo que queda. Por ejemplo, la trama de Jordan Lee es básicamente que al ser una persona de género fluido, que puede cambiarse de género, eso es su poder, cambiar de género, y en cada género tiene diferentes poderes. Una de las explicaciones de por qué, a pesar de que es tan buen combatiente y es tan inteligente ella, Jordan Lee queda rezagado por el hecho de que estos matices no le agradan mucho a la sociedad, porque, claro, salir de la estructura binarista de solo sos hombre, solo sos mujer, a la sociedad todavía le cuesta. Y parece que más que nada a la sociedad norteamericana. Pobre Canadá, siempre lo metemos ahí también. Pero México me parece también válido meterlo. Y el resto de Latinoamérica también podríamos meterlo. Sí, por supuesto América. Lo siento, Canadá. Sos un paraíso, pero el resto del continente no. Así que sigamos. América en sí tiene estas cositas tercermundistas y conservadoras que son herencia de nuestras sociedades, de las sociedades colonizadoras. Entonces, nosotros vamos a reproducir exactamente los mismos patrones, los mismos idearios que tenían ellos para poder encajar. Repito, vean el video de Neocolonialismo y Secret Invasion de Go, el Monitor Geek. Recomendadísimo. Tenemos a The Voice, que se burla de todo, se ríe de todo, no hace pases con nadie. No te van a decir que algo está mal o algo está bien. Te van a mostrar lo que cada personaje piensa de la situación. Y sí, por ahí podemos pensar que los héroes son los muchachos, pero no todos los protagonistas son héroes y no todos los antagonistas son villanos. Hay que ponernos a analizar bien cada una de las situaciones. La verdad es que la mayoría de todos ellos son antihéroes. Viven en una maticidad de grises. Y me gusta cómo se burlan de la sociedad y cómo se burlan de sí mismos. Y esto ya lo he explicado o he ahondado en el episodio 3 de este podcast titulado Super Recap. Vayan a escucharlo, donde me pongo a hablar de The Voice y de sus personajes y de cómo la tercera temporada es genial y cómo se va convirtiendo en un recurso y en una serie muy meta. Como que poco a poco todo de lo que se están burlando, y
pareciera que terminan burlándose de producciones de Prime Video como ellos. Esto es lo que nos hace acercarnos un poco más a The Voice y decir, wow, quiero seguir viendo esto. Cosa que no pasa con Marvel, porque Marvel quiere quedar bien con Dios y con el diablo, básicamente. Quieren postular estas superheroínas, pero a la vez no me las estás tratando como a personas, como a personajes realmente buenos. Y me terminas escribiendo un personaje de mierda que todo el mundo termina odiando por culpa de los escritores. Y que en realidad el personaje podría ser rescatable si tuviese un mejor guión o tuviese mejores diálogos o un mejor desarrollo. He guardado ya mis comentarios respecto a Michael Waldron. O los he dicho. Creo que un poco y un poco. Creo que no he terminado de decir todo lo que pienso de él, pero creo que sí he dicho algunas cosas que pienso de él y de su forma de crear desarrollo de personajes un poco apresurados. Pero bueno, Loki sí, esta es una crítica que le hacía en el pasado, de que Loki, bueno, sí es como que es un poco apresurado el desarrollo de personajes. Después de darle un poquito más de vuelta, he concluido de que, bueno, sí, el desarrollo de Loki es un poquito apresurado, justamente porque es Loki forzándose a encajar en la TVA, porque puede ver que el poder que está ahí es superior al máximo poder que él ya conocía, que son las gemas del infinito. O sea, si para él lo máximo era encontrar las gemas del infinito, por ende lo más poderoso del universo, y ver que lo usan como pisapapeles, es decir, bueno, ¿sabes? Quizás esta TVA sea más poderosa si usa todo esto, así que vamos a tratar de encajar. Vamos a forzar el glow up. Pero sigo pensando que el desarrollo de América Chávez, el desarrollo en sí de toda la película de Multiverse of Madness, sí es medio flojel en desarrollo de personajes. Y creo que ya lo he hablado en el pasado. Estoy muy seguro que lo he hablado en ese podcast, en ese super recap, el episodio 3 de mi podcast, El legado de los cómics. O sea, vayan a escucharlo después si no lo han escuchado. Pero estos problemitas siento que poco a poco han ido desapareciendo de Loki, más no del resto del UCM. A diferencia de The Voice, que el progreso y el desarrollo de sus personajes es más lento, no es tan abrupto. También condicionado por el hecho de que no están con la fecha límite en el cuello, tratando de crear que todo tu personaje vaya de 0 a 100 en 6 u 8 episodios. The Voice se toma más el tiempo para eso, para ir desarrollándolo, para ir metiéndoles a cada uno ideas diferentes y ver cómo reaccionan ante situaciones diferentes y cómo se relacionan entre sí siendo todos tan diferentes pero con medianamente mismos motivos. Eso es lo bueno de The Voice y es lo que no sé si copiar, pero tratar de emular a la hora de escribir personajes. Si se dan cuenta, siempre estoy volviendo a hablar de Loki. No solo porque es una buena serie, sino porque nos compete hacer todo este análisis de todas estas aristas para pensar en la importancia de que puede llegar a tener o no el hecho de que como fandom empujemos cada vez más a que Marvel acepte estas identidades queer, que acepte estas relaciones y que aceptar no significa ponerlo en el centro o bajo el spotlight, bajo el reflector y de decir, miren, son gays, somos progresistas. Y no funciona así. Estaría genial tener más personajes queer, pero que su único arco narrativo no sea ser queer, porque la mayoría de nosotros, si bien es importante, dependiendo de cómo nos desenvolvamos en nuestra realidad y contexto social, va a tener mayor
o menor importancia el politizar nuestro cuerpo y nuestra identidad. Así que la agenda a la que me refiero, a esta agenda que debería ser el legado de Marvel, es una agenda tan simple como normalizar todo. Me ha gustado cómo han normalizado la relación de Phastos con su esposo en Eternals. O sea, Ikaris y Cersei han llegado a la casa de Phastos. Phastos tenía un hijo y un marido y listo. O sea, no se habla del tema o no se hace comentario o no se indica o no se pregunta, ¿sos gay? No, porque realmente a nadie le importa. Vos no te acercas a una persona y dices, sos hétere o sos normal. No vamos por la vida preguntando eso, o no seriamente. Debemos dejar de condicionarnos por la orientación sexual. De decir, solamente te voy a buscar a vos porque sos una persona que podría llegar a entrar en mi definición de prospecto amoroso. O de decir, mira, sos un chabón gay y yo soy una persona feminizada, así que creo que podemos llegar a ser amigas, porque no va a haber ningún tipo de acercamiento sexual entre nosotros. Y no va por ahí la cosa, no creo que vaya por ahí la cosa. Me parece que tenemos que aprender a desarrollarnos por fuera de esos esquemas y actuar natural y decir, todos somos personas y no tenemos por qué andar gritando por ahí que somos queer o que somos héteres. No trato de faltar el respeto a héteres, pero las personas heteros son personas femeninas, personas masculinas, porque se rigen en el binarismo. Y bueno, héteres es la forma en la que hablamos en un lenguaje neutro. Porque sí he visto que utilizan a veces hétere como medio para burlarse y se en plan, atrasa burlarse de los héteres. Entonces, no sé cuántas veces voy diciendo entonces. Tómense un shot por cada vez que he dicho entonces en este podcast. Anyways, hacer toda esta recapitulación es importante para poder ubicarnos en el esquema de Loki. De decir, me gustaría mucho que tuviese una relación con Mobius. Me encantaría que tuviese una relación con Mobius. Me gustaría que se oficialice por encima de una relación con Sylvie. Pero no quiero que eso se vuelva algo tan importante. No quiero que eso deje de lado la amistad y camaradería que hay entre Loki y Mobius. Porque también cuando se limitan a convertir a algunos en parejas, como que se quedan exentos de otro tipo de formas de relacionarse y se olvidan de la amistad, se olvidan del compañerismo y simplemente son personas que viven sus vidas por separado y solamente se unen cuando quieren estar en pareja. Y eso también es problemático porque no solo estás dando una visión hacia la comunidad queer, sino también a la comunidad hétero de decir, mira, esta es la forma en la que vos te tienes que desenvolver. Vos no puedes ser amiga de tu novio, vos no puedes ser amiga de tu novia. Pero en realidad sí podemos, y justamente el estar en una relación definida tradicionalmente o definida no tradicionalmente es más allá que simplemente estar con una persona de una forma romántica o de una forma amorosa, sexual o de cualquier otro tipo de relaciones que puedan llegar a entrar en Aro Ace. Así que tenemos que abandonar esas pretensiones de mantener separadas nuestras esferas románticas de nuestras esferas amistosas. Pero a ver, ¿qué tan importante sería que la mejor serie de Marvel, que el mejor proyecto de Marvel oficializara en pantalla a un protagonista del calibre de Loki, teniendo una relación con Mobius? ¿De qué es necesario o no es necesaria? No va por ahí la cosa, porque las relaciones no son
necesarias. Lo necesario es la reproducción. Estamos sobrepoblados. Esa necesidad está en el piso, esa necesidad. De momento no la vamos a pensar. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué otras necesidades nos quedan? Y una necesidad de reproducción social más que nada. Y de poder estar con el otro. Y de poder convivir de diferentes maneras. Entonces, Loki y Mobius podrían ser Endgame, podrían ser felices para siempre. Podrían, y sería algo muy lindo porque tienen toda esa historia de amistad. Y muchas historias de romance comienzan siendo una amistad o siendo mejores amigues o siendo únicamente compañeros de trabajo. Y no vemos nada de malo en eso cuando son parejas heterosis. Pero es un problema cuando es una relación queer porque lo llaman forzado. Y no. De por sí puede que sea forzado, pero no solo porque sea queer, sino porque está mal hecho. Bueno, eso es otro asunto que excede a lo queer. Porque sí, sería un gran avance para la comunidad que Loki finalmente tenga una pareja. Pero el simple hecho de que Loki, protagonista, sea pansexual y sea género fluido, nos deja un poco de esperanza de decir, bueno, poco a poco vamos a ir cambiando. Y meter todo de golpe también es inclusión forzada, aunque trates de hacerlo de la mejor manera. Muchos podrían decir, sí, bueno, pero sigue pareciendo un hombre blanco, privilegiado de 40 años, en la cúspide de su carrera. Y sí, porque el personaje, todos los personajes de la primera película, exceptuando a Samuel L. Jackson, eran blancos. Por supuesto que sí. Todos los personajes principales de Avengers eran personas blancas, eran personas caucásicas. Porque en los cómics la mayoría de sus protagonistas son caucásicos, porque eran el tipo de historias que se contaban antes. Y es el tipo de historia que poco a poco vamos tratando de cambiar. Y esto de decir, sí, bueno, parece un hombre, que esto, que lo otro, no es lo importante. Lo importante es que haya un poco de disidencia dentro de este hombre cis. Estaría bueno plantearnos las ventajas que tienen las personas masculinizadas y las personas que en realidad no gritan que son queer. Sí, podríamos ver esa red de privilegio, pero esa red de privilegio no es culpa de la persona. O sea, Loki no tiene la culpa de ser blanco, o no tiene la culpa de ser, o de más que nada de pasar la mayor parte del tiempo siendo un hombre, sino es un problema ya de la sociedad de pensar que por el mero hecho de ser hombre o parecer uno, sos indiscutiblemente mejor que el resto de las personas de tu comunidad. Pensar en el legado potencialmente queer de Marvel es también ponernos a pensar en el legado que nos han dejado el resto de los cómics. Es pensar en el por qué hago este podcast y para quién. Encontrarme rodeada de demasiado contenido de Marvel, siempre dirigido por hombres, hacia una comunidad mayoritariamente hombre, me pone a pensar y me ha puesto a pensar durante mucho tiempo de que este es el tipo de contenido que yo realmente quiero consumir, con sus chistes internalizados, misóginos, machistas, que claro, muchos de ellos no se dan cuenta de ciertos comentarios que hacen. Los grandes youtubers que consumo muchas veces dicen cosas que se nota que las tienen internalizadas y se nota que, no tratan de rebajar a nadie, pero lamentablemente tienen un sesgo interno a la hora de relatar o de comentar ciertas cosas que suceden en las series o en las películas de superhéroes de una forma claramente dirigida al público masculino y desde una mirada masculina. Muchos hombres no se ponen a pensar en otras cuestiones que también son importantes. Cuestiones que, por ejemplo, siendo mujeres, siendo personas queer,
podemos llegar a pensar. Siendo personas racializadas, podemos llegar a pensar. Entonces, ¿qué es el legado de los cómics y cuál es el legado potencialmente queer que Marvel nos puede dejar? Este podcast es también un legado. Es mi legado como persona no binaria, es mi legado como una persona que tiene problemas a la hora de afrontar su orientación sexual y no poder definirse si claramente tengo una orientación sexual definida o si en realidad, después de tantas noches de pensarlo y analizarlo, me considero una persona aro-ace. Eso solo tiene importancia en mi vida. Y tiene también importancia objetivamente en la manera en que yo puedo llegar a desarrollar una idea o cómo puedo yo llegar a explicar o explicitar ciertas cosas que suceden en series o películas, ya habiendo repensado toda la sociedad normativa con la que me he criado desde que soy chico. Entonces, el legado de los cómics y el legado de Marvel son todas estas agrupaciones, son todos esos cómics de personas blancas, personas hegemónicas, personas tan felices, tan positivamente felices, que a veces dan ganas de decir: hermana, tu vida es una mierda. Me sorprende que no te estés rindiendo. Realmente aprecio mucho y admiro mucho tu resiliencia. Pero no es normal. Es una toxicidad. El hecho de que a los escritores les agrade tanto vapulear a personajes como Daredevil o Spider-Man, en el mejor de los casos, el mejor ejemplo, claro, es que me estás diciendo que Peter pasa por todas estas cosas, por todas estas dificultades y sigue siendo una buena persona. Y muchos dirán: sí, porque ese es el mensaje que quieren dar. Pero yo no me refiero cuando hago estas preguntas de que si Peter se va a volver una mala persona, no. Simplemente me pongo a pensar en la salud mental de Peter, de decir: Peter, esto de que un poder conlleva una gran responsabilidad no es real. Es una imposición que te están poniendo. Una imposición en la que vos has decidido creer. El que vos tengas poderes no te hace responsable de absolutamente nada. Ahora, si vos sientes culpa de los sucesos, mi amor, te tengo que decir que necesitas ir a terapia. Para vos lo mejor puede ser ayudar a todas las personas, pero también ponerse a pensar: ¿por qué necesitas ayudar a estas personas? ¿Es que acaso necesitas esta validación? ¿O es que simplemente la carga de estos poderes es tan pesada y tan dolorosa que la única manera de poder decir voy a equilibrar la balanza es arriesgándote y dando todo por la ciudad de Nueva York, por una ciudad ingrata que no te aprecia? Eso es una relación muy tóxica de Peter con sus poderes y con su propia responsabilidad, que sí se ha tocado en algunos cómics, pero siento que no demasiado, y espero que en la nueva trilogía o en los posteriores proyectos, si es que sacan posteriores proyectos, andan diciendo que Marvel como lo conocemos hoy en día acaba después de Secret Wars y de Kang Dynasty, no me acuerdo cuál va primero. Siento que deberíamos volver a reenfocarnos en cómo la relación de los superhéroes y sus poderes debería ser un poco más analizada. Cosa que sí medio que sucede con The Boys. Es decir, ¿realmente estás mentalmente apto para ejercer como héroe? ¿La carga de héroe no te está minando como persona? Hay que ir a terapia. Y me gusta mucho que hayan puesto a un Spider-Man terapista en Across the Spider-Verse. Me parece muy necesario porque todos los Spider-Man están tan traumados, no solo por las cosas malas que les han pasado, sino por esta propia batalla interna de decir: no puedo tomarme un maldito día de descanso porque la ciudad me necesita. Pensar en el legado que nos han dejado los Avengers, la Liga de la Justicia, la Sociedad de Justicia de América, los New Avengers, los Young Avengers, los campeones,
los Midnight Suns y miles de agrupaciones más, los Suicide Squad, la Injustice League, todas estas agrupaciones y todos los personajes que trabajan solos o con compañeros, con sidekicks, me hace pensar en que, bueno, la mayoría sigue este prototipo de personas blancas, personas que resuelven siempre de cierta u otra manera, con ideales muy marcados, que se han convertido en un estereotipo. Vayan a ver el video de Go el Monitor Geek, que es buenísimo, que habla sobre los prototipos de héroes. Me parece genial. Y bueno, tenemos todos estos héroes que actúan de cierta manera porque han sido creados hace tanto tiempo, hace casi 100 años, y ha quedado tan marcada su personalidad que pensar en cambiarla en arcos regulares se parece una tarea imposible. Por ejemplo, Superman, All Star, Superman siempre es un pan de Dios. También otro personaje que tiene que ir a terapia, que experimenta, que vive y lucha por Metrópolis y por el mundo. Y tenemos en contraste algunas historias que nos hacen pensar de si Superman siempre va a ser así, o de qué podría haber pasado si Superman no hubiese tenido la infancia que tuvo. Es que si acaso el bien siempre prepondera en Superman. Esto es uno de los grandes dilemas morales para analizar, que me encantan tanto de los cómics, y que siento que pasan tan de largo todos estos temas y que las personas constantemente desvalorizan los cómics, desvalorizan los fandoms y la cultura geek por decir: esos son cómics, esos cómics son para niños, eso no tiene contenido, lee un libro o hace algo que valga la pena. Y estos sesgos también son parte del legado que nos han dejado las sociedades anteriores a nosotros, y que es importante poder, como nosotros jóvenes o no tan jóvenes, poder repensar todo esto y decir: no, mira, de hecho los cómics pueden llegar a ser una apertura a muchísimos temas de ciencia, muchísimos temas de psicología, de sociedad, de antropología, de derechos humanos y de trabajo social. Y partir del arte me parece una de las mejores formas de comenzar a estudiar aquello que nos gusta, o de pensar la realidad de maneras diferentes a las que nuestros antepasados lo hicieron. Antepasados en el sentido de padres, abuelos, bisabuelos, la sociedad en general, la generación antes que la nuestra. Ese es el legado que nos han dejado, y ese es el legado que tenemos que transformar. Porque no me parece que el legado que nos hayan dejado deba permanecer intacto. Porque si ha pasado por nosotros, entonces ese legado nunca más va a volver a ser el mismo legado que nos dejaron las generaciones pasadas. Y tenemos que tomar esos legados y poder repensarlos en nosotros mismos y decir: bueno, no quiero reproducir estos ideales de odio, no quiero reproducir estos ideales de inclusión forzada, de queer odio. Quiero crear personajes, quiero crear nuevas historias enfocadas más que nada en la tolerancia y en un mundo un poco más justo. Y ese es el legado que quiero dejar. Este podcast es mi legado. Y el legado de Marvel, que puede ser potencialmente queer, no solo está en las manos de Marvel, está también en mis manos y está también en las tuyas. Porque todos somos los hijos de Marvel. Todos somos el legado de los cómics. Mortales, no se olviden de seguirme en mis escasas redes sociales, que son Tori Pevensey en TikTok y The Silly Doll, o búsquenme como Tori Pevensey en Tumblr, que son efectivamente las únicas dos redes sociales que utilizo activamente. Y extra especial, tengo un blogspot,
donde me pongo a escribir cosas, ensayos, ideas, pensamientos, y está ahí. Se llama Snov, Z-Nov, .blogspot.com, y pueden buscarme y leer lo que escribo, mis artículos y las noticias que puedo llegar a subir ahí, ya sea de los nuevos trailers de Doctor Who o de alguna noticia de Doctor Who, que es más que nada en lo que estaba enfocada las noticias. Pero sí, también vayan porque voy a estar subiendo las reseñas y los recaps de la serie de Loki. Sin nada más que añadir, les deseo que tengan un buen día, mis queridos mortales. Alons y...